Justicia, La Nación, está en comunicación con nosotros. Germán Iván Yagroski te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Iván. ¿Cómo estás? Perdón si hay ruido, estamos acá timbreando en Bulón. Bueno, Así que hablando con vecinos. Sí, que no se escuche, ¿no? Se puede escuchar todo. La verdad que el Improperio. gobierno escucha todo, aún los que tienen críticas severas o no. El diálogo y la democracia pasa por ahí. Por suerte, por ahora la gente está con más entusiasmo, viendo que la economía empieza a moverse. Así que bien, pero bueno, con muchos reclamos también de justicia, de muchas cosas. Sí, con reclamos... Germán, si te decían hace 2 años que ibas a estar a esta altura discutiendo sobre un desaparecido y que el principal sospechoso iba a ser una fuerza del Estado, ¿qué respondías? No, la verdad es que yo entiendo que nuestro país es un país que tiene una debilidad estructural muy fuerte. Esta debilidad estructural son años de una democracia a veces mal entendida, donde realmente se decían cosas pero no se avanzaban en transformaciones profundas, y creo que este gobierno ha iniciado una transformación profunda en muchas de estas cosas, y es algo que va a llevar tiempo. Tenemos que transformar la justicia, tenemos que mejorar y modernizar a las fuerzas de seguridad, tenemos que entre todos construir una cultura más democrática, más de diálogo, y bueno, es un país que tiene que dejar atrás ese pasado y poder progresar. Lamentablemente son procesos que llevan tiempo, ¿no? Los países que han ido dejando atrás estas cosas han sido procesos de mucha democracia durante mucho tiempo y de consolidar instituciones. Y ahí es donde creo que hemos fallado todos, y creo que la apuesta de este gobierno pasa por tratar de cambiar esa lógica. Cuando mirás para atrás y ves la primera reacción de por ejemplo, la ministra de Seguridad en el caso de Santiago Maldonado, ¿crees que hubo un apresuramiento del Estado en cubrir tanto a Gendarmería? No hablaría de cubrir. Siempre, si uno repasa las declaraciones más allá de la defensa de Gendarmería como institución, siempre se estuvo abierto a todas las hipótesis. Lo señaló Marcos Peña, lo señaló la ministra Bullrich en un primer momento. La verdad que también esto tiene que ver con este aprendizaje que uno va haciendo frente a situaciones que no debieran ocurrir en democracia, pero que lamentablemente en nuestro país todavía hoy siguen ocurriendo. Le ha pasado varias veces al gobierno anterior, le ha pasado a los gobiernos anteriores. Como decía, tenemos un problema estructural y el desafío es tratar de estas cosas poder dejarlas atrás. Y cuando ves el caso de, bueno, vos sos ministro de Justicia y ves el accionar de un juez como fue el de Otranto, que había prácticamente era a cielo abierto la desesperación que tenía el magistrado para que lo aparten de la causa. ¿Por qué crees que ocurren estas cosas? ¿Hubo presiones del Ejecutivo? ¿Hubo falta de carácter o de idoneidad del juez? ¿Hubo una mezcla de ambas? A ver, yo creo que como nunca ha sucedido en el país, y es una cosa extraña para los jueces y para los periodistas y para la gente, el Poder Ejecutivo hoy no ejerce presiones sobre los jueces, al contrario, deposita en definitiva su rol institucional en los jueces para que ellos con libertad puedan resolver y actuar en los diferentes expedientes, y así se ha visto frente a todos los casos. De hecho, yo he sido muy criticado por respetar opiniones de jueces que no me han gustado, fallos de la Corte que a lo mejor uno podía no compartir y otras cosas. Me parece que esta sigue siendo la tónica, y hoy lo que se demuestra en este caso es que la justicia funciona institucionalmente, donde una Cámara resuelve, un juez, la Cámara habrá considerado las razones que ha considerado para separarlo, designar un nuevo juez, y todo esto se tiene que tomar con naturalidad como parte de un ejercicio democrático en una justicia que no está preparada, lamentablemente, para investigar este tipo de hechos. Lo vemos también con el caso Nisman y con otros casos. La justicia argentina tiene este defecto estructural que recién hablábamos para poder hacer frente a estos casos, llamémosle complejos, o que salen de lo normal. También tiene dificultades para afrontar casos dentro de lo normal, lamentablemente, y ese es el desafío que tenemos. Recién hablaba acá en un centro cultural en Bulón con un vecino sobre este tema, ¿no? Y esta dificultad que tiene la justicia para realmente resolver muchas veces los casos que se le presentan. Y yo creo que también es porque durante muchos años a nadie le interesó resolver nada. Entonces, el desafío que nosotros tenemos, y por eso trabajamos en Justicia 2020, es tratar de cambiar
estructuralmente la justicia. Eso va a llevar años, no se hace un día para el otro, pero bueno, estamos caminando, creo, por la senda correcta, con todas las dificultades Germán, que hay. vos me decís que el Ejecutivo no interviene más en los jueces y hablas de vos. Yo de eso, porque uno habla con los magistrados, por ejemplo, en Comodoro Pi, puedo dar fe. Ahora, vos no sos el único elemento del Estado en materia de justicia. Hay gente que tiene que ver con la justicia, no tiene cargos institucionales, hay gente que sí, y hubo un caso claro que fue, por ejemplo, el de Servini y Cubría, que denunció presiones, o uno ve intervenciones que no son, por lo menos, prolijas desde el punto de vista institucional. El caso Maldonado, de Milman, de Nochetti, de Cané, son muchos los ejemplos que uno podría dar. ¿Por qué se maneja? Yo no comparto esa situación. El encargado institucional de las relaciones con el Poder Judicial es el Ministerio a mi cargo. El Ministerio a mi cargo tiene una relación institucional seria, como vos señalás, con la justicia, de respeto y de no injerencia. El Ministerio de Seguridad es un auxiliar de la justicia en muchos de estos casos, incluso en investigaciones y demás. Es decir, el combate contra el crimen y la fuerza de seguridad dependen del Ministerio de Seguridad, y siempre ha sido así, y siempre ha existido ese diálogo institucional. Eso no puede ser entendido como una presión o una injerencia. Y si hay otros actores distintos al Ministerio, que los jueces reciben o los fiscales reciben, claramente son decisiones de estos actores y del juez o del fiscal que los reciba. ¿Qué entidad le da o no le da? ¿Eso personas influyentes o falsas influyentes? Personas con influencias habrá y habría siempre. El tema es que institucionalmente no tenemos un presidente por cadena nacional criticando a un juez porque algo no nos parece adecuado, ¿no? Me parece que ahí Germán, hay una diferencia, o haciendo denuncias falsas, o haciendo toda una serie de cosas y de ataques sistemáticos que me parece que no contribuyen a este esquema por el cual debemos avanzar, de una justicia más transparente y que dé respuestas a la gente. Tenemos un presidente que dice que los jueces tienen que buscar la verdad, buscaremos otros jueces que nos representen. No lo dice en cadena nacional, pero lo dice en un diario de tirada nacional. Digo, me parece que... A ver, el presidente, y en esto yo comparto, tiene una mirada muy institucionalista, pese a ser ingeniero, y que me parece que tenemos que mirar con atención, porque él, incluso yo también lo he señalado, es decir, tenemos que a los jueces tenerles respeto. A los jueces hay que decirles la verdad, no hay que mentirles, no hay que operarlos. Los jueces, como contrapartida de eso, tienen que buscar la verdad, y no tienen que dejarse operar o ir por otros caminos, cosa que lamentablemente ha sucedido mucho. El propio presidente sufrió la justicia en varias ocasiones. Entonces, me parece que en esto tenemos que leer institucionalmente esas palabras que tienen que ver con este camino. La justicia tiene que buscar siempre la verdad, sin ningún tipo de presiones. Y la gente tiene que ayudar a la justicia a buscar esa verdad. Los testigos, ser testigos y ser fieles en su testimonio. Si no, es como que el país se va desangrando, el país se va de algún modo perdiendo la institucionalidad, y eso es lo que no tenemos que permitir. Garabano, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Sabe que la última semana, se habla de la posibilidad de que una ONG inicie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido de una medida cautelar, sobre todo para proteger a los integrantes de la comunidad mapuche en el marco de lo que fue el incendio de algunas casas y muchas amenazas. ¿Les preocupa esta situación internacional? Y sobre todo, ¿cuál es su opinión sobre lo que pasó en las casas de estos mapuches y el incendio en sus casas? No, a ver, desconozco los hechos y el detalle. El gobierno, a través del INAI, que por primera vez transforma lo que es políticas con pueblos originarios, de un tema meramente asistencialista que estaba en desarrollo social, pasa a derechos humanos. Ya la cuestión de pueblos originarios se trabaja como un tema de derechos y no como un tema asistencialista, ¿no? De dar bolsones o dar una ayuda y listo. En esta línea es que el gobierno ha decidido impulsar la prórroga de la ley específica para evitar casualmente desalojos y otras situaciones, y le ha dado un impulso como el gobierno anterior nunca dio a todo el tema del registro de tierras y la entrega de tierras, que se hablaba hacia afuera pero no se hacía nada hacia adentro, con lo cual hoy hay una política muy seria en esta materia. Estuvo el secretario de Derechos Humanos, que yo estoy acá con él la semana pasada en Formosa, trabajando con los QOM y con otras comunidades, se está trabajando con los mapuches. Varias veces también en muchos conflictos se intentó mediar sobre estos conflictos. A veces hay algunos sectores
y no voy a hablar específicamente porque no creo que sean realmente representativos de los pueblos originarios, que lo que buscan es el conflicto. Sí. Me parece que eso no es bueno nunca, y creo que tenemos que entre todos también construir esta integración que marca la Constitución de los pueblos originarios, pero hacerlo seriamente, sin discursos, sin cosas grandilocuentes que después, como hacía el gobierno anterior en todo, quedaba en la nada. Se decía algo y después no se hacía. Nosotros, sin decirlo, estamos tratando de hacerlo. Solo quiero consultar si se condena la violencia en estos casos, desde el gobierno. Sí, totalmente. No hay violencia del gobierno. No, digo, desde el gobierno si se condena la violencia en las casas de la toda la violencia. Yo, los argentinos, y esto lo discutí incluso una vez con Horacio Berbisky, en la ex ESMA, yo creo que todos los argentinos tenemos que hacer un ejercicio por condenar la violencia en cualquiera de sus formas: violencia estatal, violencia de quien de algún modo genere conflicto. Me parece que tenemos que ir hacia un esquema donde podamos discutir democráticamente de un modo más pacífico, de un modo más serio, más responsable, porque esa es la única forma de progresar como país que tenemos. Si seguimos peleándonos entre nosotros, y si en esa pelea aparece la violencia verbal, las tomas, los cortes, los piquetes, los piedrazos, la represión estatal, me parece que no gana nadie y perdemos todos los argentinos. Yo creo que hoy los argentinos mandan un mensaje, y yo lo veo en la calle, camino habitualmente, de que queremos paz, queremos progresar, queremos que la democracia funcione. Si un gobierno no nos gusta, elegiremos después a otro. Ese es el camino, me parece. Tenemos que bajar los niveles de violencia que lamentablemente parte del gobierno anterior nos llevó a generar como si fuera una expresión normal. Y la violencia no es normal, no debe ser normal. No debemos normalizar la violencia. Germán, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik, y te quería preguntar por algo que ya hemos hablado nosotros, de esto que sucede a veces, que la condena es el mismo proceso, y también en el caso Maldonado se habló mucho del uso político del caso. Uno, cuando ve los dichos de Carrió sobre el caso Nisman, las palabras de la vicepresidenta en la ONU, sugiriendo que el gobierno anterior tuvo que ver una causa que ya tiene dimensión transnacional, parece que también hay un uso político por parte del hoy oficialismo. ¿Qué tenés para decirnos de eso? No, a ver, yo creo que tenemos que dejar que la justicia investigue, de nuevo, sin presiones, tratar de ser prudentes en esto. Si determinados dirigentes hacen determinados señalamientos, tanto en el caso Nisman como en el caso Maldonado, entonces tenemos que tratar de bajar esto. Ayer hablaba con una persona de una ONG de derechos humanos, casualmente sobre este tema. Me parece que tenemos que tratar de ir dejando de lado esto, pero me parece que esto viene de un círculo que se generó y que es del cual tenemos que salir, y todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta situación y dejar que en temas tan delicados como la muerte de un fiscal en el ejercicio de sus funciones, la muerte de otras personas que a veces se generan, donde todos terminan especulando. Tenemos a veces una persona que muere por un robo, por una situación de violencia o de exceso de una fuerza de seguridad. Y me parece que tenemos que ser mucho más prudentes con todas estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tratar de bajar, como dicen los chicos, bajar un cambio, ¿no? Germán, tratar de dejar que se... Las palabras de Michetti, que es vicepresidenta, en la ONU, hablando de, sugiriendo que puede tener que ver el gobierno anterior algo que ver con la muerte del fiscal. ¿Te parece que es apaciguar un poco de esas aguas? La verdad que no he visto... ¿Qué pasa el bolazo, no, Germán? No, tendría que ver qué fue exactamente lo que dijo, así que lo analizaría, no tengo registro. Yo sé lo que digo yo, digamos, y a veces uno se puede equivocar o no, pero la verdad no tengo registro qué fue lo que dijo. Sí que es una situación institucional delicada ese caso, como tantos otros, ¿no? Ahora, Germán, lo que dijo Michetti fue lo que te dijo Guido. Yo entiendo que vos no podés estar con una palita recogiendo las deposiciones de la vicepresidenta o de la ministra de Seguridad. Así que te voy a preguntar, como ministro de Justicia, si te parece normal que una jueza federal mienta, como hizo Sandra Arroyo Salgado, sobre un caso transnacional como fue el tema Nisman. Y ahí, si no sabes a qué me refiero al lugar donde entró el proyectil que acabó desgraciadamente con la vida del fiscal. A ver, y pasa lo mismo, ¿no?, que con el caso Maldonado. Nosotros a las víctimas frente a hechos de esta naturaleza tenemos que ser muy respetuosos, muy cuidadosos, entender su situación, y no corresponde
a nadie, a mí, a nadie, juzgar los señalamientos que puedan hacer en relación a estos hechos que los afectan en su vida sobre seres queridos. Entonces me parece que en eso también tiene que ver con esto de ser muy prudentes, entender determinados momentos y determinadas creencias que después podrán ser ciertas o no, se podrán verificar o no, pero me parece que hay que ser de nuevo en esto también muy cautelosos, porque tampoco no podemos a las víctimas transformarlas en victimarios, que es algo que los argentinos solemos hacer mucho. Me parece que las víctimas son las víctimas siempre, y hacia ellas debemos tener respeto, tenemos que tener comprensión y en todo caso acompañamiento. Me parece que ese, por más que sea jueza federal o sea presidente de la República, o sea lo que sea, me parece que tenemos que ser en eso también parte de este proceso de aprendizaje democrático. Me parece que tiene que ver también con eso, ¿no? Las víctimas han sido muy olvidadas en nuestro país, todas, y las tomamos con naturalidad y no sabemos que es alguien que perdió a un ser querido que de pronto se le transforma la vida, sea por lo que fuera. Entonces yo sería muy prudente con eso y no arriesgaría ninguna opinión. Bueno, pero no deja de ser una jueza federal que vio el expediente y dijo una cosa por otra, Germán. No, eso no lo sé y no lo sé. Eso es algo que deben preguntar. Dos preguntas a ella o a... para... Sí, pues yo los tengo que dejar porque tengo acá la gente esperando. Para liberarte, y te agradecemos el tiempo ahí en el timbreo. No, por favor. Una cuestión casi institucional. El cuerpo médico forense, porque se genera una discusión sobre eso, ¿de quién depende? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ok, porque... como ya sabías. Bueno, pero lo dice el ministro de Justicia. Yo soy un 4 de copa, Germán, no sirve nada que lo diga yo. Por eso porque me generó esa duda. Y la última, expectativas en la causa de Maldonado con el rol de Guillermo Gustavo Lieral. A ver, nosotros estamos en un sistema judicial donde hoy la investigación del caso la tiene la fiscal, sigue siendo la misma fiscal, la doctora Ávila, entiendo, que está trabajando con mucha sigilo y con mucho empeño en esto, y es una investigación que hay que dejar que realmente que se desarrolle normalmente. El juez actúa, por un lado, como juez de garantías de esa investigación, y por otro lado tiene a su cargo el habeas corpus, que es la búsqueda de la persona, digamos. Entonces, en esto me parece que hay que poner para la investigación y saber qué pasó, más expectativas en la investigación de la fiscal, dejar que el juez se involucre en el habeas corpus y tome si hay más medidas para tratar de encontrar a Santiago, que ese es el desafío que tiene hoy la justicia y con el que todos debiéramos tratar de colaborar. Así es. Germán, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el contacto, como siempre. Germán Garabal.